Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en tu canal de Ofimática. Mi nombre es Pablo y hoy os voy a hablar de los nombres en Excel, de lo que se llaman nombres definidos. Nombre definido es un nombre que crea el usuario, se lo asigna a una celda o rango con el objetivo de facilitarnos la lectura de fórmulas largas. ¿Dónde tengo que ir para crear un nombre? Bueno, pues como veis en la imagen, en la ficha fórmulas tengo el apartado de nombres definidos. Y ahí tenemos asignar nombre, utilizar una fórmula, crear desde la selección y el acceso al administrador de nombres, que nos abriría este cuadro de diálogo donde, como veis, hay una serie de nombres ya definidos. Pero vamos a ver esto, como siempre, desde un ejemplo práctico. Vamos a ver cómo crear un nombre. La forma de crear un nombre puede ser variada y tenemos diferentes maneras de crear un nombre. La más simple sería venir al cuadro de nombres. Seleccionamos la celda a la cual le queremos asignar un nombre. Vamos a llamar a esta celda capital inicial y en el cuadro de nombres escribimos capital guión bajo inicial. Preguntaréis que por qué guión bajo, pues porque los nombres no pueden llevar espacios en blanco. Aparte de que no pueden llevar caracteres especiales, no deberíamos de usar o no podemos usar una barra porque es lo que utilizamos para dividir, o el signo más. Con letras, números, guión bajo tenemos más que de sobra. ¿Pueden utilizarse otros caracteres? Sí, pero yo no os lo recomiendo. Escribimos el nombre y, muy importante, le damos el intro. Automáticamente esa celda ya no será la celda C4, sino que será la celda capital inicial. Como necesitamos crear estos nombres para representar esta fórmula de la capitalización que tenemos hecho aquí con referencias, y lo que quiero es precisamente que veáis la diferencia entre trabajar con nombres y hacerlo con referencias. Aquí tengo que pensar si tengo que fijar la fila, la columna, la celda. Aquí ahora, cuando cree los nombres, no va a ser necesario. Bueno, pues ya tengo el capital inicial. Queremos el interés en lugar de ser una celda va a ser todo este rango. Seleccionamos el rango y ahora vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a venirnos a la ficha fórmulas, asignar nombre, y aquí ya me pregunta cuál es el nombre. Lo vamos a llamar interés. Ponemos tilde. Los nombres tienen que utilizarse exactamente igual. Sabéis que Excel no distingue mayúsculas de minúsculas, pero por ejemplo la tilde sí la deberíamos de tener en cuenta si escribimos la palabra en lugar de cogerla de lo que nos ofrezca Excel llegado el momento. Cuando creamos el nombre desde aquí, nos pregunta el ámbito en el que va a ser conocido ese nombre. De manera predeterminada, los nombres se conocen en todo el libro, es decir, este nombre lo podría utilizar en cualquiera de las hojas del libro. También puedo asignar un nombre a una determinada hoja. En ese caso, solo esa hoja reconocería ese nombre. Los nombres luego se crean con referencia absoluta con el nombre de la hoja. Creamos el nombre, interés, y aceptamos. Y vamos a hacer lo mismo con años. Podríamos hacer el nombre o crear el nombre, vamos a hablar con propiedad, desde el cuadro de diálogo del administrador de nombres. Mirad, ya tenemos el capital inicial y el interés que los acabamos de crear, y ya había creados en esta hoja el interés inicial y el salto. Luego vemos dónde están asignados y dónde se utilizan. Vamos a crear un nuevo nombre desde aquí. Otra manera de crear un nombre, le vamos a dar años y vamos a decir que ese nombre se refiere a el rango
C8, G8. También en el ámbito del libro. Aceptamos y ya tenemos los nombres creados. Veis que había dos nombres, interés inicial y salto. ¿Dónde se utilizan? En esta columna. Esta celda es igual al interés inicial y en esta celda sumamos lo que hay en la celda anterior más el salto. De esta manera utilizo el nombre y me despreocupo de tener que fijar con ningún tipo de referencia. Siempre voy a la celda que tiene ese nombre. Bueno, vamos a hacer la fórmula de la capitalización utilizando los nombres en lugar de hacerla utilizando rangos. Bueno, empiezo la fórmula y como los nombres ya están creados, empiezo a escribir y en el momento en que empiezo a escribir CA ya me ofrece capital inicial. Ojo, también podría venir aquí y ya me pondría capital inicial. Fijaros que los nombres aparecen entre las fórmulas que tenemos o entre, mejor dicho, las funciones que nos salen cuando nosotros estamos escribiendo una fórmula en la hoja de cálculo. Bueno, capital inicial por, abro paréntesis, 1 más el interés. ¿Qué es el interés? Este rango. Al seleccionar el rango ya me sale interés. Hubiera sido mucho más fácil que hubiera puesto interés, hago doble clic y ya lo tengo, ya me selecciona el rango completo. Cierro paréntesis, coloco el circunflejo, tengo que pulsar el acento y luego el espacio para que me aparezca, elevado a años. Y utilizo la función el nombre años. Fijaros qué fácil de leer es esta fórmula y cuánto trabajo nos puede costar leer esta otra fórmula. Cuando le dé al intro, automáticamente en Office 365 nos crea una matriz desbordada, lo que antes eran fórmulas matriciales, a diferencia de versiones anteriores. En versiones anteriores tendríais que copiar la fórmula al resto de celdas, es decir, arrastrar hacia abajo y luego arrastrar hacia la derecha. Aquí no, aquí ya hace el cruce de las filas con los intereses correspondientes y la columna de los años y nos crea esta matriz donde la fórmula está en la primera celda, como veis se ve la fórmula con más intensidad y en el resto de celdas la veo como más atenuada. De hecho, si intento suprimir, como veis, intento borrar la fórmula, no me deja porque forma parte de una matriz. Pero bueno, esto ya sería cuestión de otro vídeo. Ahora estamos hablando exclusivamente de los nombres. Como veis, es mucho más fácil de utilizar o de leer esta fórmula que esta, y crear un nombre es muy fácil. Un par de cuestiones más, un par de apuntes más sobre los nombres. Otra forma de crear un nombre cuando tengo un rango como este que estáis viendo aquí sería la opción de crear desde la selección. A la hora de crear desde la selección me permite elegir, en este caso Excel analiza la información que le estoy suministrando y me dice lo más correcto es coger los nombres o crear nombres a partir de la fila superior, pero como veis podría ser columna izquierda, columna derecha o fila inferior. Si acepto y nos vamos al administrador de nombres, tenemos un nombre que es adeudo, que tiene como referencia D23, D26. Tenemos otro nombre que es pago, que tiene como referencia C23, C26. Y tenemos otro nombre que es semana, que tiene como referencia B23, B26. Es decir, asignó los nombres a estos rangos. Fijaros cómo en el cuadro de nombres me aparece el nombre que acabamos de crear. Una última cuestión. Las tablas. Cuando nosotros convertimos un rango de celdas en una tabla, esa tabla automáticamente se le asocia a esa tabla, automáticamente se le asocia un nombre. Vamos a crear una tabla en este rango, control T, esto también lo tenemos en otro vídeo del canal, y me dice, bueno, que la tabla está asignada al rango A1 C50, vamos a confiar que está bien, y está bien, que la tabla tiene encabezados, aceptamos y automáticamente en la ficha diseño de tabla tenemos un nombre que se llama tabla 1. Mi recomendación
si vais a tener un libro que tenga diferentes tablas o si vais a tener que volver a utilizar esos datos, es que a ese nombre le pongáis un nombre reconocible, porque tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, al final nos acabamos perdiendo. Aquí que tenemos facturas, pues vamos a llamar a esta tabla facturas. Automáticamente ese nombre también nos va a salir entre los nombres que tenemos disponibles, no solo aquí, sino que si nos vamos al administrador de nombres, tenemos el nombre facturas. Como veis, es un pelín diferente el icono o la imagen asociada a un nombre asociado a una celda o a un rango al que se asocia a una tabla. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar respecto a los nombres. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle like, suscribiros a nuestro canal. Nos vemos pronto, chicos.